Chicos, muy buenos días. Espero que hayan descansado, que se encuentren esta mañana muy bien, que el día de ayer haya sido un día de mucho provecho, de mucho aprendizaje. Ayer tuvimos la primera clase virtual en esa modalidad virtual. Yo sé que de pronto, para haber sido ayer primer día, estaban de pronto uno que otro predispuesto como a la expectativa de ¿será que eso sí me va a gustar? ¿Será que no? Tal vez en desacuerdo, pero bueno, creo que fue una actividad bastante concisa sobre la temática que estamos manejando en esa unidad 2 del módulo que estamos viendo. Y noté que respondieron casi todos. Quedaron algunos pendientes. Yo creo que los que están pendientes, bueno, ya sabrán quiénes son y espero que se reporten por correo electrónico por lo menos y me comenten si se van a colocar al día o no, si tienen cómo justificar de pronto la no realización de esa actividad. Yo les coloqué el día de ayer una tarea en el Q10 donde debían investigar 4 puntos. El primero decía qué cargos abarca el área de recepción de un hotel. Aquí ya habíamos visto las funciones y de qué se trataba el cargo de jefe de recepción. La idea era que investigaran los otros cargos que se comprometían en esta área del hotel, especificar de qué se trataban y cuáles eran sus funciones. El segundo punto era qué es un manual de procedimientos y que dieran ejemplos. Algunos dieron ejemplos basados en la hotelería, otros dieron ejemplos sobre otras áreas. En otros casos estaban un poquito perdidos en cuanto a los ejemplos, pero sin embargo es válida la actividad. El tercer punto nos decía, según la información investigada, o sea, sobre lo que era un manual de procedimientos, cómo sería el manual de procedimientos en un hotel. Específicamente en el área de recepción, realice un ejemplo. ¿Cómo harían ustedes un manual de procedimientos en alguno de esos cargos específicos del área de recepción y que realizarán un ejemplo? En otros casos también vi que unificaron el punto 2 con el 3 porque en el punto 2 dieron ejemplos sobre la recepción que obviamente daba respuesta al punto número 3. Y el último punto, que era el número 4, decía por qué es importante un manual de procedimientos en un cargo. ¿Por qué es importante en la recepción de un hotel y para qué nos serviría? Esto era con base a lo que ustedes habían investigado, ¿sí? Que era el punto número 2 sobre qué es un manual de procedimientos. El ejercicio era que investigaran, que indagaran acerca de. Por ahí también noté uno que otro que simplemente copió y pegó incluso de Wikipedia. Cuando investiguen en Google, cuando investiguen, coloquen la fuente de donde sacan la información. En este tipo de actividades siempre se espera o se pretende que ustedes den respuestas con palabras propias. Es decir, yo leo, releo, que es volver a leer pausadamente lo que ya leí, y sobre eso saco un resumen. El resumen es una parte muy pequeña sobre un texto que yo explico con mis propias palabras sin salirme de la idea central. Eso es lo que uno siempre espera con ese tipo de actividades, que ustedes, más que copiar y pegar, lean, relean e entiendan, porque incluso tampoco es que se lo aprendan, sino que entiendan lo que en esa información dice y luego lo transmitan, luego lo interpreten con sus propias palabras. Esta parte, chicos, vamos a mejorarla un poco cuando se realicen ese tipo de actividades, sea en esta modalidad virtual o sea en modalidad presencial, vamos a mejorarla. Porque nosotros como hoteleros somos personas que de por sí hablamos muchísimo. Yo creo que conmigo lo han notado, hablamos mucho. Somos personas que siempre estamos en un constante procedimiento de habla. Pero no es solamente hablar y hablar lo que a mí se me venga a la mente ni lo que se me ocurra, sino pensar antes de hablar. Pero a medida que vamos avanzando, sobre todo en este tema de recepción, que es un área muy ágil en cuanto al habla,
La idea es que mientras pensamos para hablar, cada vez lo vayamos haciendo de una manera más ágil, cada vez lo vayamos haciendo de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque la urgencia de la situación en recepción nos hace ser mucho más ágiles en los procesos. ¿De qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Vamos a hablar sobre el manual de procedimientos. Ya ustedes investigaron qué era el manual de procedimientos, pero cuando nos basamos en la hotelería como tal, tenemos que empezar resaltando que los distintos departamentos que constituyen un hotel tienen gran importancia. No es tanto resaltar que uno es más importante que el otro. Todos son sumamente importantes e indispensables. Eso ténganlo muy presente. Un hotel sabemos que es una empresa que ofrece servicios y que allí en ese hotel debe haber una sincronización y coordinación, a la vez con un control de departamento a departamento que hará que eso determine una categoría dentro del hotel. Cuando yo manejo una línea de comunicación, de sincronización, de coordinación entre un área y otra dentro del hotel, yo hago que mi categoría se eleve, que su reputación a nivel comercial se eleve mucho más, ¿sí? Y sabemos entonces que todas las áreas tienen el mismo nivel de importancia, con funciones concretas y muy específicas. Y absolutamente todas esas funciones concretas y específicas son necesarias en el desarrollo de la organización, en el desarrollo de las actividades y el funcionamiento de un hotel. Cuando hablamos entonces del departamento de recepción, decimos que es la tarjeta de presentación del hotel. Eso lo vimos el día lunes, si no estoy mal. Y sabemos que tiene una gran importancia de frente a los clientes, porque es el primer departamento con el que el cliente, este huésped que llega a nosotros, tiene un contacto o una relación. Bien sea, bien sea de una forma personal cuando llega o a través de cualquier medio de comunicación, que llame, que envíe un fax, que envíe un mail, etcétera. La primera y la última impresión son muy importantes, ojo con esto, la primera y la última impresión son muy importantes en el huésped. La primera impresión es lo primero que yo percibo de una experiencia que estoy viviendo. Y la última me marca a mí una coherencia con la primera. Si el cliente se llevó una muy buena impresión de entrada, debe llevarse de salida una aún mayor, no menor. A esto es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de satisfacción del cliente. Pero no se trata solo de llegar a la satisfacción del cliente, sino de fidelizar a ese cliente, de hacer que ese cliente siempre vuelva a nosotros, que ese cliente siempre nos prefiera a nosotros, que ese cliente diga, no, quiero conocer esta opción porque no la conozco, o tengo estas otras opciones disponibles, pero prefiero este porque aquí me atendieron excelente desde que llegué hasta que me fui. Pero si por el contrario esa primera impresión es coherente con esa última, pero en una mala imagen, lo que yo voy a hacer es generar una mala experiencia en ese huésped, que va a hacer que cuando salga y le comenten otra persona, ¿qué te parece tal hotel? Esta persona responda, uy, no. Te cuento que ahí la atención es terrible. Te cuento que ahí la presentación del personal es totalmente desagradable. Y empieza a hacer comentarios que sin la otra persona conocer y haber vivido la misma experiencia, simplemente va a decir, no, ya yo por allá no me acerco. Pero internamente, ¿cómo se hace para manejar una línea de correlación entre un área y la otra sin perder el hilo, sin perder esa conexión y esa misma mira? Debe existir un manual de procedimientos. Vamos a ver entonces qué es un manual de procedimientos. Nos dice que es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. Cuando decimos un instrumento administrativo, es un documento que hace parte del área administrativa de la empresa o la organización. En los manuales de procedimientos
Notaremos entonces que se especifican las acciones, las funciones que se deben realizar específicas y generales en una organización. Además, con los manuales se puede hacer un seguimiento adecuado y secuencial, periódico, de cada actividad programada en el orden lógico y en un tiempo definido. Me explico. Esto va a ser que yo como jefe de área, que yo como líder de un proceso, le pueda hacer un seguimiento constante al desempeño de un cargo específico. Si yo soy jefe de recepción, yo tuve que haber diseñado un manual de procedimiento. Bajo ese manual de procedimiento, yo voy a tener la facilidad de estar haciéndole un seguimiento al desempeño de las personas que tengo a mi cargo. Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la determinación del tiempo de realización y el uso de los recursos materiales, tecnológicos y financieros, pero también la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo de las diferentes operaciones del hotel. Vamos a explicar un poquito esta parte. Decimos entonces que el manual de procedimientos debe ser específico, pero también general. Y debo dejar claro qué tipo de recurso material, tecnológico, financiero voy a utilizar en ese procedimiento que desarrollo en el cargo directamente. Para elaborar un manual de procedimientos vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá les voy a nombrar 2 puntos fundamentales, básicos, pero que deben ser regla, que nunca debemos saltar, que nunca debemos pasar por alto. El primero, vamos a definir el contenido del manual de procedimientos. Este debe tener una introducción. Sabemos que esta introducción es un abrebocas, es lo que nos va a explicar lo que viene de ahí en adelante. En esa introducción vamos a hacer una descripción de las operaciones. Cuando decimos descripción de las operaciones, hablamos de detallar específicamente las funciones a desempeñar o a desarrollar. Vamos a tener formatos, los que se van a manejar, diagramas de flujo, terminología, objetivos, áreas de aplicación, quiénes son los responsables y cuáles son las políticas que se aplican en este manual de procedimientos. Pero también vamos a tener en cuenta la formación de recomendaciones para la simplificación de los procedimientos. Vamos a explicar entonces esta parte acá. Cuando hablamos de simplificación de procedimientos es que tenemos un proceso a realizar que puede ser extenso, que puede ser un poco largo, y la idea es formar, idealizar recomendaciones para simplificar esos procedimientos. Me explico, que se realice el procedimiento tal cual, pero de una manera más rápida, más sencilla. ¿Por qué? Porque a veces en la premura del tiempo, en medio de la situación que estamos ejerciendo y las funciones que ejercemos en el cargo, vamos a tener un procedimiento que puede tardarse mucho, pero yo no puedo pretender que el huésped espere y se acomode de pronto a mi ritmo de trabajo, sino que debo ser supremamente ágil. Ventajas de utilizar el manual de procedimientos. Vamos a nombrar hay muchísimas ventajas. También habrán una que otra desventaja que el mercado considera como desventaja, pero vamos a nombrar yo creo que las ventajas más significativas del manual de procedimientos. El manual de procedimientos, perdón, nos apoya en el adiestramiento y la capacitación del personal. Cuando decimos adiestramiento es la enseñanza, la formación y capacitación del personal. También decimos que nos facilita la inducción al puesto de trabajo. Cuando una persona llega nueva a una empresa, se sienta el líder de procesos a explicarle su cargo, sus funciones a desempeñar, siempre debe tener el manual de procedimientos para poderle decir, en este cargo se debe realizar estas funciones y se deben realizar esas funciones de esta manera específica. O sea que decimos que ese manual literalmente es un paso a paso de cómo se ejecuta una función específica. Siguiente, describen en forma detallada las actividades de cada puesto de trabajo, que era lo que les acababa de nombrar.
facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. Indican también las interrelaciones con otras áreas de trabajo. El área de recepción trabaja en conjunto con diferentes departamentos, sobre todo con el departamento de área de habitaciones, con el departamento de ama de llaves, ¿sí? También trabaja en una conexión directa con restaurante, con los hoteles que cuentan con ese servicio. Entonces acá nos dice que el manual nos facilita esa interacción y esa interrelación con las otras áreas de trabajo. Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el desarrollo de actividades de la rutina. Acá nos está diciendo que el personal operativo por medio del manual conoce el paso a paso que se sigue para desarrollar una actividad que se hace de manera rutinaria. Permiten también una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente de la información. Proporcionan la descripción de cada una de las funciones del personal, proporcionan también una visión integral de la empresa al personal. Esto le demuestra a un empleado que trabaja en un hotel que la organización, que el hotel, que la empresa tiene una visión integral. Cuando decimos integral es que abarca todas las áreas y las unifica. También nos dice que se establece como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. Ese manual también nos va a decir, pilas que acá se está fallando con esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo estipulado cómo se hace, pero físicamente evidencio que este empleado no está siguiendo el manual de procedimientos, voy a identificar una falla a la que tengo que trabajarle como un plan de mejora. También son guías del trabajo a ejecutar. Vamos a hablar entonces de qué son los protocolos de servicio. ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbres. Este protocolo nos dice cómo se debe actuar o de qué manera quiero actuar frente al cliente buscando unificar criterios. Vamos a explicar un poquito todo esto. ¿Cómo así que reglas de cortesía que vienen establecidas por una costumbre? Un protocolo nos dice a nosotros cómo debo comportarme en un momento determinado. Resulta que el protocolo es cómo debería ser y cómo se ejecuta. Cuando a mí me enseñaron en mi casa, de pronto a que yo debo siempre comer mi desayuno, mi almuerzo y mi cena solamente sentada en el comedor, eso se convirtió en un protocolo, ¿sí? Cuando a mí me dicen que yo no debo sonar los cubiertos en el plato, que no debo subir los codos a la mesa, que no debo tomar bebidas mientras consumo los alimentos, eso es un protocolo. Protocolo es lo que nosotros por costumbre en algún momento aprendimos a hacer de una manera específica y determinada. ¿Cuál es la función del protocolo? La función es proporcionarnos a nosotros la orientación organizacional sobre cómo manejar los problemas de los consumidores. Tenemos unas fases. No sé si alcanzan a recordar, en las clases de la semana pasada yo les colocaba en el tablero cómo se sacaba un protocolo y les especificaba cuando estábamos hablando del área de reservas, de cómo se debe contestar, de que se debe diseñar un protocolo para manejar una línea igual en todos los procesos. Acá tenemos en el primero, dice un contacto inicial y dice entre comillas acogida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Hotel Mar de Plata, bienvenido al Hotel Hilton, bienvenido al Hotel La Quinta Porra. Mi nombre es José Pérez. ¿En qué puedo servirle? ¿Por qué decimos en qué puedo servirle? Porque nosotros somos prestadores de servicio. El hotel está prestando un servicio. Hay muchas personas que en el protocolo consideran este tema como algo de pronto de manejo.
Y en vez de decir en qué puedo servirle, dicen en qué le puedo ayudar, en qué le puedo colaborar. Pero ha pasado y han habido ocasiones donde el cliente, el huésped dice, no, yo no necesito ni una ayuda ni una colaboración porque yo voy a pagar un servicio. Entonces, cuando utilizamos el término en qué puedo ayudarle, en qué puedo colaborarle, le estoy diciendo a la otra persona que necesita una ayuda y en realidad esa persona necesita un servicio y yo no lo voy a ayudar porque yo lo estaría ayudando si no le cobrara por ese servicio, pero como yo estoy vendiendo un servicio, estoy ofreciendo un servicio. Entonces le digo en qué puedo servirle. Segundo, sintonía. Escuchar activamente al cliente. Identificar las necesidades del cliente. ¿Por qué acá decimos escuchar activamente al cliente? Porque a veces estamos como en el corre-corre del momento, llega el cliente y nosotros no escuchamos lo que él nos está diciendo y seguimos entonces lo que hago de manera mecánica. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido al Hotel Mar del Plata. Mi nombre es fulano de tal. ¿En qué puedo servirle? Cuando estoy terminando de decir en qué puedo servirle, ya lo tengo con un pie en la recepción, porque lo hago de una manera mecánica. Y resulta que esa persona no iba para el hotel, sino que me iba a consultar algo sobre un sitio de interés cercano al hotel. Cuando yo empiezo a hacer las cosas de manera mecánica, entonces dejo de escuchar activamente a ese cliente. Identificar las necesidades del cliente. Yo, cuando digo en qué puedo servirle y me freno ahí, voy a identificar qué es lo que ese cliente necesita. No solamente vengo al restaurante. ¿Tienen servicio de restaurante? Sí, señor, claro que sí. No solamente vengo a cotizar, solamente quiero averiguar. Quiero hacer de pronto una cotización para un salón de eventos. Quiero averiguar qué planes familiares tienen o simplemente deseo hospedarme. Allí vamos a darnos cuenta de cuál es la necesidad específica de ese cliente. Desarrollo. Explicar los pasos a seguir y brindar información. Ojo que estamos hablando del protocolo. Vamos a hacer entonces un desarrollo de ese protocolo y vamos a explicar el paso a paso a seguir de cómo vamos a brindar esa información. Esto es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo que requiere de mucha atención y de mucha práctica, pero que a medida que nosotros empezamos a practicar ese tema, se va a hacer mucho más fácil y a medida que vayamos avanzando en la realización de un protocolo, vamos a decir, me salté esta parte. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de que siempre van a faltar protocolos que a veces normalmente nos saltamos. Agilizar los trámites precisos para ofrecer una solución. En cualquier tipo de situación que se presente, puede presentarse una situación problema. Una situación problema, yo tengo que tener la capacidad de ser ágil en el proceso para poder ofrecer una solución. La persona, cuando decimos situación problema, puede ser que la persona llegue con una consulta que probablemente yo no conozca. Recuerdan que yo les decía, ¿qué pasa si yo no conozco la información? Cuando hablábamos de los errores que comete un novato en un hotel. ¿Recuerdan eso? Hablábamos del no sé, de que yo no puedo decir no sé. Yo lo que voy a decir es, sí señor, permítame un momento, ya consultamos y le daré respuesta. Pero no voy a decir no sé, porque lo que voy a hacer es agrandar esa situación problema. En el caso de no poder resolver la necesidad del cliente, se deben brindar soluciones alternativas. Me están preguntando si yo tengo servicio de alimentos y bebidas dentro de mi hotel. Yo puedo decir que tenemos servicio de alimentos y bebidas únicamente para desayuno. Si habláramos de un desayuno continental, que es un desayuno muy sencillo y que lo puedo elaborar de una manera muy fácil y ágil. Pero si él me dice necesito un almuerzo y yo le respondo no señor, solamente contamos con el servicio de desayuno, él puede responderme de una manera muy pacífica diciéndome bueno, muchas gracias. O me puede decir, ¿cómo es posible que ustedes no tengan servicio de almuerzo, que no tengan menú, que no tengan platos a la carta? Ahí yo tengo que saber brindarle una solución como una alternativa eficaz. No, señor, nosotros no contamos con el servicio de almuerzo o cena, pero le podemos ofrecer
los contactos de restaurantes cercanos que pueden brindarle este servicio. Siempre debemos tener en la medida más rápida posible una respuesta muy ágil para brindarle a ese huésped en una situación como esta. Conclusión. Señor, señora, ¿tiene alguna inquietud adicional? Muchas gracias por su visita. Aquí estamos haciendo un ejemplo muy básico donde tenemos un contacto, una sintonía, un desarrollo y una conclusión. Cuando tomamos esas cuatro fases con estos ejemplos tan sencillos que les coloqué acá, podemos decir, ay, esto es súper fácil. No. Cada una de esas fases hay que desarrollarla de una manera supremamente detallada, de una manera muy específica, donde debemos empezar a especificar, valga la redundancia, detalle a detalle de cómo voy a tratar yo a esa persona para convertir eso en un protocolo de servicio. Políticas y protocolos del servicio hotelero. Vamos a ver entonces varios aspectos. Por ejemplo, acá tenemos criterio de los uniformes, presentación personal, criterios de manejo y control de las llaves, técnicas de comunicación y ahí terminamos. Vamos entonces a ver uno por uno de una manera rápida, porque eso, si ustedes recuerdan, ya lo vimos en clase. Criterios del uso de los uniformes. Si el uniforme femenino se compone de falda o vestido, deberá estar por debajo de las rodillas. Nunca deberá estar por encima de las rodillas. Lo que nosotros buscamos es generar una imagen pulcra, limpia e igual entre todos los empleados, más no generar una desconcentración en el huésped mirando donde no tiene que mirar. Segundo, el color del uniforme debe ser de colores claros o también neutros dependiendo del estilo del hotel. Los colores siempre van a depender del estilo que maneje el hotel. Y siempre debe ser coherente, porque si yo manejo de pronto una línea hotelera, supongamos que es un hotel boutique, que es un hotel elegante, que es un hotel con características tan específicas y resulta que los uniformes son muy criollos, con una falda chapolera, con un sombrero volteado, con unas alpargatas, con un no sé qué. No va a tener coherencia mi uniforme, mi presentación personal con la línea o la gama del hotel en el que estoy trabajando. Siempre debe ser acorde. Los colores deben ser acorde al tipo de diseño que tenga el hotel específicamente. La camisa del uniforme femenino no debe estar desabotonada por más de 2 botones, es decir, no debe estar escotada. Las camisas, sabemos que las camisas son las que tienen botones. Las camisas de las mujeres deben tener máximo en el área del pecho 2 botones desabotonados. Nunca más, nunca debe verse un escote. ¿Por qué? Porque también va a realizar una distracción en el huésped, sea hombre o sea mujer, y puede ser incómodo. Cuarto, el uniforme de todo el personal masculino que tenga contacto con el cliente debe ser de camisa manga larga, generalmente corbata y pantalón de drill. Nunca va a ser en jean, nunca va a ser en jean o blue jean, nunca va a ser en sudadera, siempre va a ser en un pantalón de drill. Generalmente con corbata. No en todos los casos utilizan corbata, pero generalmente sí. Ahí no especifica, pero siempre debe ir una placa en la camisa, tanto de hombres como mujeres, especificando el cargo y el nombre de la persona que está desempeñando este cargo. Presentación personal. El personal masculino de la compañía debe estar siempre debidamente afeitado. Encontrarán, dependiendo del tipo de alojamiento, que este punto se puede omitir. Si se van de pronto a un hotel rural, a una hostería, se van a un hostal, pueden encontrarse que la persona que los reciba tenga una barba, porque son tipos de alojamiento mucho más informales. Cuando hablamos de un hotel formal, regularmente de ciudad, urbano, este es uno de los requisitos fundamentales, que los hombres no pueden tener barba. Hay casos donde de pronto pueden ver a hombres con
el sombreado de la barba, es decir, una barba muy, muy, muy mínima. Y esto depende del permiso que le genere directamente la gerencia, pero normalmente no se debería realizar. El personal femenino no debe usar maquillaje muy llamativo, también se los expliqué en clase. Las mujeres deben usar un maquillaje lo más natural posible y siempre acorde con el uniforme que tengo. Me explico, si mi uniforme es un uniforme de trabajo, por eso se llama uniforme, si mi uniforme es un uniforme formal, es un uniforme elegante, yo no me voy a hacer un maquillaje como si fuera una fiesta de disfraces, ni me voy a maquillar como si fuera a un cóctel, ni me voy a maquillar como si fuera a un evento. Yo estoy trabajando y debo tratar en lo posible de estar siempre lo más natural posible. También entran las uñas, el cómo deben estar arregladas las uñas. Yo les comentaba que la idea era que no utilizaran colores ni uñas largas. Uñas largas, ¿por qué no? Porque siempre en recepción se está digitando. Cuando las uñas están largas suelen sonar con el teclado y es muy desagradable. Y puedo correr el riesgo de que se me parta, de que se me maltrate y eso me haga a mí distraerme de mi función específica laboral. Entonces siempre van a ser uñas al borde de los dedos, con brillo o un maquillaje de uñas muy, muy suave. En algunos hoteles encontrarán que les van a decir que cero maquillaje en las uñas. Todos los integrantes de la compañía deben tener una excelente higiene personal, cabello, uñas, etc. No hay nada más feo que uno llegar a un lugar y que la persona que te atienda se le vea desasiada, con cabello sucio, tal vez con cara sucia. Siempre hay que mantener una higiene personal impecable. Las mujeres con su cabello limpio, bien organizado, peinados, los hombres peinados. Las uñas de los hombres también arregladas, limpias, pulcras. Los hombres de la compañía no deben tener el cabello muy largo. Se especifica muy largo porque hoy en día se está dando un poco más de flexibilidad en hombres que a veces usan el cabello un poco más caído y antes se manejaba que todos los hombres se peinaran de una manera muy similar al igual que las mujeres, pero hoy se está haciendo un poco más flexible. Por eso se especifica que no muy largo. Criterio de manejo y control de llaves. Las llaves solo las debe manejar el personal de recepción y ama de llaves. Diferente a ellos, nadie debe manejar las llaves. En restaurante no deben tener llaves. En el área administrativa no deben tener llaves. Las llaves solamente se manejan en recepción y el área de ama de llaves. Cada llave debe tener su correspondiente copia. Siempre debe haber copia. Si la habitación tiene una llave y esta llave no tiene copia, no se puede vender la habitación, porque corro el riesgo de que esa llave, única llave que tengo, se extravíe y luego yo voy a perder tiempo, voy a quedar mal ante el huésped llamando a un cerrajero y cambiando la clave de la cerradura. Se debe llevar un registro de las llaves defectuosas. Hay llaves que se empiezan a deteriorar, sobre todo estas que son unas tarjetas electrónicas que se ingresan en un aparato electrónico y abren la puerta. Estas suelen dañarse muy fácil porque a veces los huéspedes se las meten en los bolsillos de atrás, se sientan, la parten. Son muy fáciles de extraviar, son muy fáciles de maltratar. Se debe llevar un registro de estas llaves defectuosas para saber entonces en qué momento debemos reemplazarlas, para nunca llegar al punto de quedarnos con una sola llave por habitación porque corremos el riesgo de dejar de vender esa habitación hasta que podamos solucionar ese tema. Se debe tener cuidado con el trato de las llaves, logrando así alargar, ahí está mal escrito, alargar su vida útil. A veces cogen estas llaves y las meten en una cajita juntas y se empiezan a rayar. Estamos hablando de las llaves digitales, de las llaves electrónicas, las tarjetas, y empiezan a rayarse una con la otra. Y esa banda de seguridad, que es la que abre la puerta, se empieza a deteriorar. Hay que tener mucho cuidado en el almacenamiento de esas llaves para evitar que una con otra se rocen y se dañen. Técnicas de comunicación. Cuando miramos
a un cliente, estamos mostrando interés y esa actitud aumenta la confianza y la cercanía. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de mirar siempre a los ojos? Cuando yo miro a los ojos, controlo la situación del momento. Pero si yo desvío mi mirada de ojo con ojo, lo que voy a hacer es generar una sensación de inseguridad. Tener una postura corporal abierta, adecuada, ya que nuestra comunicación no verbal demuestra interés y sinceridad. La comunicación no verbal es esta, por la que yo me comunico sin tener que hablar. Cuando yo estoy de pronto en la recepción mal sentado, por eso es que yo los molesto tanto cuando están mal sentados en el salón, porque tenemos que irnos acostumbrando a ese tipo de cosas, que el día de mañana cuando vayan a hacer su práctica y les digan, ¿usted por qué se sienta así en recepción? Ustedes no digan, ay no, ay así me regañan, no me puedo sentar así porque es malo. No, realmente debemos mantener siempre una postura que no solamente nos favorezca en cuanto a nuestra seguridad y salud en el trabajo, sino que también genere en ese cliente ese interés y esa muestra de sinceridad, de confianza, que no sea que uno llegue y encuentre a la persona echada en la silla y diga, no, no me da confianza para que me atienda. Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes, que deseamos reforzar. Los gestos a veces son involuntarios. Todo eso ya yo se los he comentado a ustedes presencialmente en las clases que tuvimos la semana pasada. Sobre los gestos hay que tener muchísimo cuidado. A veces cuando nos dicen algo solemos reaccionar involuntariamente con un gesto de desagrado, con un gesto de desacuerdo, con un gesto de incomodidad, de ay, ya viene esta persona a molestarme, a dañarme mi aura feliz. Y le genero a este cliente una sensación no solo de desconfianza, sino de desagrado. Porque no hay nada más feo que no llegar a un sitio en el que estás pagando por un servicio y te hagan un mal gesto. Pero ¿qué pasa? Que a veces estos gestos son involuntarios. A veces hacemos un gesto inadecuado sin darnos cuenta. Entonces, la idea en este caso es que nosotros siempre estemos atentos a los gestos que normalmente hacemos. Vamos a empezar a darnos cuenta, bueno, ¿será que yo tuerzo mucho los ojos? ¿Será que yo de pronto no le demuestro el suficiente respeto a la otra persona cuando no la miro a los ojos? Cuando yo dejo de mirar a una persona a los ojos y esa persona me está hablando, le estoy demostrando que no me importa, que no me interesa lo que me está diciendo. Y eso no solamente lo debemos aplicar en la hotelería o en el trabajo, lo debemos aplicar en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Fijarnos en nuestros niveles de voz. A veces levantamos tanto la voz que le hacemos sentir a la persona que le estamos gritando. Hay que modular el tono de voz. Cuando yo modulo el tono de voz, le genero confianza a ese cliente. No puedo gritar. Si a mí me dicen deja de gritar, entonces yo tengo que empezar a autoanalizarme que estoy gritando. A veces hay gente que grita sin saberlo y es porque tienen algún problema de oído. Cuando las personas tienen problema de oído, de escucha, no se escuchan cuando levantan la voz y sienten que la tienen que levantar para que las otras personas escuchen. Resulta que las otras personas quedan aturdidas del grito de esas personas. Hay que empezar a revisar si estoy manejando un tono de voz adecuado. Analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados para aumentar la receptividad y el impacto. Si yo tengo un cliente que solo habla y no me deja hablar, simplemente yo voy a tratar de ser lo más breve posible, porque si yo voy a intentar ponerme a la par de ese cliente, en que si él me habla mucho, yo también le hablo mucho, entonces voy a perder mi canal de función. Voy a perder el norte de lo que estoy realizando. Identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos. Además, observar la calidad de nuestras intervenciones. Intervenir, interrumpir. Cuando la persona está hablando
y yo empiezo a intervenir, voy a generar en ese cliente una molestia, porque no hay nada más feo que uno esté hablando y lo interrumpan. Entonces yo tengo que identificar cuánto intervengo, cómo intervengo, cuándo intervengo y dónde intervengo, que no vaya a generar esa sensación de fastidio, de desagrado, de inconformidad en el cliente, haciéndolo sentir de que lo estoy callando, de que lo estoy deteniendo lo que está diciendo. Listo, entonces acá cerramos ese tema, vamos a pasar al portafolio de servicios. Ya casi vamos a terminar, aquí terminamos de hecho. Vamos a tocar entonces el tema del portafolio de servicios. Ya hablamos del manual de procedimientos, del protocolo de servicios, ahora vamos a ver portafolio de servicios. ¿Qué es un portafolio de servicios? Es un libro, una carpeta, un documento. A veces lo encontramos como un plegable, a veces lo encontramos como un libro grande del tamaño de un cuaderno pequeño. Lo podemos encontrar de la manera en que a la empresa le parezca más práctico realizarlo. Allí vamos a evidenciar la información básica, necesaria y fundamental de nuestra organización. ¿Qué buscamos con esto? Dar a conocer a nuestros clientes y futuros clientes nuestra empresa, los servicios y los productos que yo ofrezco y vendo, ayudándoles a tener una buena impresión de ella. Entonces decimos que este portafolio de servicios, se me movió esto acá, que este portafolio de servicios es una presentación que yo tengo física o también puede ser digital de lo que es mi empresa. Y eso me va a servir a mí para presentar y dar a conocer mi empresa. En el portafolio de servicios se debe incluir una descripción sobre la historia de la empresa, cómo inició, de qué manera, cuándo, cómo fue creciendo a lo largo del tiempo. A eso es a lo que se le llama reseña histórica. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan a la página del Politécnico, van a encontrar un botón que dice ¿quiénes somos? Ingresan ahí y van a encontrar la reseña histórica. Somos una institución de formación y desarrollo para el trabajo. Empieza a especificarse cuándo inició el Politécnico, quiénes lo iniciaron, cómo lo iniciaron, con qué programas lo iniciaron, dónde lo iniciaron. Eso les está mostrando a ustedes el interés que tiene la institución, en este caso la empresa, por darle a conocer esa historia de crecimiento que ha tenido a lo largo de los años. Debemos tener también los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Cuando se crea una empresa, el área administrativa siempre debe diseñar ese portafolio de servicios, dejando claro qué objetivos pretenden alcanzar a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, entonces yo me coloco 1 o 2 años. ¿Qué pretendo alcanzar en 1 o 2 años? ¿Qué pretendo alcanzar en un mediano plazo? En unos 5 años. ¿Y qué pretendo alcanzar con mi empresa en 10 años? O sea, a largo plazo. Debe tener misión y visión. Misión es el para qué fue creada y visión, cómo la visionas, cómo la ves en un futuro. Debe tener también los productos y servicios que se tienen para ofrecer y aquellos que estamos pensando tener. Este hotel cuenta con estos servicios: cancha de tenis, cancha de golf, piscina, jacuzzi, sauna, turco, restaurante. Pero resulta que solamente tengo piscina y no tengo sauna y no tengo turco. Entonces coloco los que tengo y abajo, y próximamente tendremos sauna, turco, jacuzzi, no solamente las piscinas, ¿sí? Los que tengo y los que espero tener más adelante. Sellos y garantías de calidad. Siempre deben estar los sellos de las entidades que me han certificado que cumplo con las normas de calidad. Cuando ustedes revisan
los folletos, los plegables de la institución del Politécnico, se van a dar cuenta que hay un loguito SENA, que hay un loguito de Icontec. Quiere decir que estas entidades certificaron la calidad de la institución. De igual manera se debe realizar en el portafolio de servicios hoteleros. Deben estar los sellos de las garantías de que se cumple con las normas de calidad. También proveedores con el fin de destacar aquellos que tienen un prestigio nacional o internacional. Si yo, por ejemplo, en mi restaurante, dentro de mi hotel, resulta que tengo un proveedor de chocolate que es Nutresa, Grupo Nutresa. Resulta que ese es mi proveedor del chocolate. Yo coloco, donde están debajo de esos sellitos de calidad, el loguito de Nutresa. Proveedores Nutresa, que es reconocida nacional e internacionalmente. Los que son más destacados me van a dar a mí y a ese portafolio de servicios un estatus más alto. Entonces debo tener unos buenos convenios con unos buenos proveedores para poder también ayudarme a posicionarme en el mercado. Respaldos de los que dispone la empresa, socios, colaboradores, etc. Resulta que en este hotel yo tengo diferentes socios. Yo tengo un socio que es Cotelco, yo tengo un socio que es Fontour, yo tengo un socio que es Waze, por ejemplo. ¿Qué hago? Yo los coloco ahí. Los coloco como un respaldo que tiene mi organización. Entonces uno está viendo y dice, wow, está certificado con estas normas. Tiene estos proveedores, pero adicional, mira quiénes son los socios, quiénes colaboran con la empresa. Entonces me empiezan a salir a mí esas entidades en sociedad y eso hace que obviamente en el huésped, en el cliente, se genere una sensación de confianza. Y nuestros clientes más importantes, ese es opcional. A veces nosotros como hotel, siendo una empresa hotelera, tenemos clientes. Me explico, tengo un convenio con Avianca. Avianca es cliente mío. Lo que hace Avianca es que a estos pasajeros que llegan a la ciudad de Medellín me los remite a mi hotel. Entonces yo coloco como clientes potenciales, clientes importantes, el loguito de Avianca o el logo de las empresas que sean mis clientes más importantes. Chicos, este es el tema, es un tema del que ya hemos hablado, esta vez lo estamos viendo un poco más específico, un poco más detallado. Ya con esto se acaban de dar cuenta que el ejercicio que hicieron el día de ayer de investigar, que es un manual de procedimientos, nos demuestra que realmente eso es un trabajo arduo y que requiere de una planeación. La planeación sabemos que es algo previo que se hace antes de llegar a la ejecución. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta unidad? Vamos a aprender a hacer inicialmente un manual de procedimientos. Luego vamos a hacer un diseño de protocolo de servicios. Y por último vamos a hacer un diseño de un portafolio de servicios. Primeramente, para poder hacer estas tres actividades, debemos tener una empresa. Vamos a hacer un ejercicio que se les va a dejar en Q10, bien detallado, luego de que escuchen y vean este video, escuchen este audio, se van a dirigir a tareas y van a encontrar unas actividades que vamos a realizar en el transcurso del día de hoy y el transcurso de la semana siguiente, para poder ir avanzando entonces en los temas que abarcan la unidad número 2. Todo eso es necesario para saber cómo funciona el departamento de recepción y cómo funciona específicamente el cargo que hace parte del departamento de recepción o los cargos que hacen parte del departamento de recepción. Entonces, los invito a que pasen al botón de tareas, revisen la actividad, cualquier duda, inquietud que tengan, se comunican conmigo por medio del correo institucional y con mucho gusto se las resolveré. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.